su presencia estar y en intimidad con Dios crecer. Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a Iglesia en Casa. Estamos aún en la comodidad de nuestro hogar, ustedes en su hogar, nosotros en el nuestro, o tal vez usted está en su oficina, en su vehículo, en su dispositivo móvil, donde sea que usted está viendo esta transmisión, sea usted cordialmente bienvenido. Es momento de alabar y adorar al Señor antes de escuchar el mensaje de su palabra. Quiero, para comenzar esta jornada de alabanza, que me acompañe a el Salmo 42. Vamos a leer un par de versículos del Salmo 42. Dice como título: mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acompáñame en oración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a alabarte, a glorificarte y a declarar, Señor, a decirte que tenemos sed de ti. Sácianos, Señor, con solo tu agua bendita, porque tú eres la fuente, el manantial de vida que sacia nuestra sed. Gracias, Señor. Gózate con nosotros en este tiempo de alabanza y, Señor, que tu palabra llegue hasta nosotros sin ningún impedimento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor y digamos: tenemos sed más y más de ti, Señor. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sácianos, Señor. Necesitamos de tu toque en nuestra vida. Lo decimos de nuevo: tengo sed. Tengo sed. Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor.
última vez, tengo sed. Yo tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti corremos, Señor. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Oh, sácianos, Señor. Necesitamos de ti. De tu fuente de agua viva. Queremos beber de ti, Señor. Decimos dulcemente, sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Refréscanos, Señor. refresca nuestras vidas, Señor. Derrama bálsamo de amor, sana corazones, mentes y emociones. Refresca nuestras vidas, Señor. Alienta a tu iglesia, Señor. Alienta a tu iglesia, Señor. Derrama bálsamo de amor. Cubre a tu novia con velo de gloria. Alienta a tu iglesia, Señor. Refréscanos. Refrescanos con tu bálsamo de amor. Refrescanos con tu gracia y favor. Refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Avívanos, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. Avívanos, Señor. Derrama de tu fuego y fervor.
nuestras vidas, Señor. Este es nuestro clamor en esta mañana, Señor. Refréscanos. Aliéntanos. Avívanos. Refréscanos. Refréscanos. Aliéntanos. En valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno. Aunque estemos en el desierto, tu mano nos guiará por el camino que debemos andar. Tú nos refrescarás, Señor. Y si estamos en tu camino, no volveremos atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cantamos esta alabanza, Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Ay, en mi desierto te encontré.
decidido seguirte. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, Señor. Porque aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ti. Queremos ser dignos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. He visto mi fragilidad sin ti, Señor. No sé a dónde ir sin ti, Señor. Hay un desierto que no puedo pasar. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. He decidido servirte solo a ti, solo a ti. Solo, solo a ti. Te seguiremos solo a ti, Señor. Te amo, solo a ti, Te amamos, Señor. Gracias. solo a ti. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, porque usted y yo en casa podemos convertirla en el altar del Señor, en donde ya hemos adorado, hemos glorificado su nombre, hemos derramado nuestro espíritu para que Él se complazca con nosotros. Le quiero invitar a que conmigo oremos juntos para que el Señor nos bendiga con su palabra y que estemos totalmente dispuestos a escucharla, entenderla y obedecerla. Oremos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, Padre, venimos delante tuyo, reconociendo que te necesitamos de manera muy, pero muy especial. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús que esta mañana que vamos a recibir tu palabra, pensamientos y palabras salidas de mi boca, de mi corazón humano, se cancelan y se borran para únicamente quedar tu palabra, tu consejo, tu advertencia a nuestros corazones. Escucharemos, Señor, tu palabra. La intentaremos asimilar tal y como tú la envías, para luego tener total claridad
de qué es lo que tú nos estás mandando a obedecer. Señor, queremos ser buenos escuchas, buenos entendedores de tu palabra y también buenos hacedores. En el nombre de Cristo bendigo a cada persona que está conectada. Y Señor, a escasos días, 7 días de las elecciones en Honduras, seguimos intercediendo. Señor, nos hemos convenido con la iglesia y con el grupo de intercesión a 30 días de oración por este país. En el nombre de Cristo, estamos intercediendo que la violencia cese, que la persecución de políticos y de candidatos quede totalmente en el pasado y que este país que tú tienes en tus manos pueda rendirse a ti, Señor, sabiendo que el que tú pones, la persona que llegue a la magistratura mayor en este país, es puesta por ti. Así es lo que dice tu palabra. Y nosotros confiamos en que tendrás a todo este pueblo, a sus ciudadanos y a los que vivimos acá, en tu seguridad, bajo tu resguardo. En el nombre glorioso de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Se recuerda que dice Deuteronomio 5:24? Bueno, repitámoslo juntos para que no se nos olvide. Ya nos queda solamente unas semanitas nada más, ¿verdad? Ya estamos a prácticamente 9 días de terminar este mes de noviembre. Hemos visto la bondad de Dios. Terminamos el 11º mes de este año 2021 y nos disponemos a iniciar con bendición el mes de diciembre. Deuteronomio 5:24, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Deuteronomio 5:24. Ahora, le pregunto, espero que me responda ahí con algún comentario en esta plataforma, en el Facebook. ¿Tiene con usted su Biblia? ¿La tiene ahí? ¿Impresa o digital? Cualquiera de las dos es válida. Pero le quiero pedir que por favor, si no la tiene, levántese y busque su Biblia y lea junto conmigo lo que hemos de estudiar en esta mañana. El tema de esta mañana es sujetos a la futilidad de la esperanza. Y nuestro mensaje está basado en la carta a los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos 17 en adelante. Lea conmigo entonces, si ya tiene su Biblia, Romanos 8, 17 en adelante. Dice la palabra del Señor y nosotros la leemos con entendimiento. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Hasta el versículo 25 nos quedamos. El tema, sujetos a la futilidad de la esperanza.
La herencia de los hijos de Dios que nos está hablando allí, el versículo 17, se lo vuelvo a leer para que estemos en sintonía. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué herencia más especial! Y usted y yo estamos expuestos a ciertas circunstancias, recordando las palabras de Jesucristo que cuando oró al Padre orando por sus discípulos, de los cuales nosotros somos alcanzados. Ahí mismo, en ese mismo versículo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Algunos, esa palabra de Jesús, esa oración de Jesucristo, no la toman para sí, porque están en el mundo y se creen del mundo, aun cuando ya hayan profesado su amor y su fe en Cristo Jesús. Pero esta herencia es tan real y verdadera como así como nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y si es Señor, entonces gobierna en nuestra vida, gobierna en nuestras decisiones, gobierna en nuestros pensamientos. La realidad humana es que muchas veces Él no está gobernando nada en nuestra vida, y esta mañana nos vamos a concentrar cómo nosotros podemos rendirnos totalmente a la futilidad de la esperanza. Así que entendamos esta palabra de parte del Señor. Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, y eso nos lo dice el apóstol Juan en su evangelio según San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, ya no solamente criatura de Dios. Usted y yo hemos sido adoptados por nuestro Dios. Él nos ha comprado con precio, y no con cualquier precio de oro y plata, dice la Escritura, sino con precio de sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Así que somos hijos de Dios, dice Pablo. Entonces somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué maravilla de imagen, de mensaje el que usted y yo tenemos, de estar justamente allí a la par de Cristo Jesús. Entonces podemos gozar del hecho de que somos hijos del Señor. Nuestra herencia incluye el mundo y todo lo que hay en él. Le vuelvo a repetir las palabras de Jesucristo: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo mejor de todo, vemos aquí que Dios mismo incluye para nuestro gozo eterno. Dios incluido dentro de esa herencia de la cual nosotros somos recipientarios. Es decir, somos herederos de Dios, heredamos a Dios. Y son cosas que nos debe de promover un gozo eterno en nuestro corazón. Y si usted recibe de mi parte, junto con la imagen de este mensaje y la invitación a que se una desde las 10:30 en el tiempo de alabanza y adoración, espero en el nombre de Cristo Jesús que usted no esté tomando como base el que, no, es que, no, así en virtual, no. O es que yo pongo otras alabanzas. Está bien, pero juntos debemos, así como estamos en las circunstancias, y espero que usted esté orando para que tengamos pronto buena noticia de dónde nos vamos a estar reuniendo para adorar a nuestro Señor. Así que Dios mismo incluido en nuestra herencia, además de las cosas que recibimos, además de las bendiciones que recibimos de parte de Él. También vemos que nuestra herencia incluye nuestra propia glorificación. Yo voy a ir despacito con ese concepto, porque esto no es solamente agregarlo como un tercer beneficio, es la base de nuestra capacidad para disfrutar del resto de la herencia. ¿Cuál? El ser glorificados, el ser transformados, el ser regenerados desde el momento en que fuimos comprados con el precio de sangre. Si nos mantuviéramos en nuestra condición actual, físicamente hablando, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, nuestra capacidad de disfrutar de los cielos nuevos y la tierra nueva
y del Dios mismo, que es nuestro creador y nuestra herencia, entonces sería lamentable. Porque en este estuche, en esta materia corpórea que nosotros tenemos, nunca vamos a llegar a disfrutar de la plenitud del gozo del Señor en nuestra salvación y en nuestra herencia. Entonces, Dios nos promete, y la imagen del cielo nuevo, de la tierra, le hace Apocalipsis capítulo 21, y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando acá. Dios nos promete no solo una herencia incomparable, sino vastas y nuevas capacidades para disfrutarla para siempre. Y aquí es donde usted puede entender mi arduo deseo, que yo lo comparto mucho. Oh, qué dicha que viniera hoy. Lo dije, no sé si fue en el Instituto Bíblico o aquí mismo, que yo quisiera participar del arrebatamiento. Yo quisiera que el Señor viniera y yo todavía estuviera vivo. Ese plan ya está escrito, hermanos del Instituto Bíblico. Aquí estoy encajando el mensaje que estudiamos el día martes sobre iniciando la historia, el curso de la historia de la iglesia. Y estamos leyendo Hechos. Únase, no se quede afuera de esa bendición de los que estamos recibiendo conocimiento. Todos juntos estamos aprendiendo. Y la historia de Dios, decíamos allí en el martes, yo les decía a mis hermanos, esa historia desde el principio de la creación hasta el fin del mundo es el mismo dedo de Dios que lo está escribiendo. Su historia, mi historia, está siendo escrita por Dios. Por lo tanto, está escrito en los designios de Dios la manera en la que yo he de entregar cuentas con el Señor, en el día en el que yo me he de presentar, lo que suele llamarse el día del Señor. Ese va a ser mi día. El día del Señor será mi día en donde yo me presente delante del Señor. Yo espero que el Señor me lleve en el arrebatamiento. Pero quisiera que el Señor no me dejara pasar por la muerte, pero si ese es su plan ya escrito, yo no me puedo ni anteponer ni retrasar. Será en el momento justo. Pero cuando eso suceda, cuando Dios lo tenga, el día que ya lo tenga escrito y la manera en como Él lo tiene escrito para mí y para usted, también habremos de gozar de las capacidades gloriosas para disfrutar de su gloria infinita. Entonces, si nuestro sistema cerebral no funciona, no entra, no casa esa manera de ser glorificados, que hemos de recibir un cuerpo glorificado, como dice la Escritura, empiece a acostumbrarse en ese concepto del cual Dios nos enseña en su palabra, para que nosotros recibamos la herencia incorruptible. Entonces, no importa si no entendemos a cabalidad cómo es que yo voy a seguir existiendo y cómo este cuerpo ya no, porque va a ser glorificado. ¿A quién me voy a parecer? Dice que no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni amargura, ni sufrimiento. ¿No le parece eso fantástico? ¿No le parece eso maravilloso como para detenernos ahorita mismo, levantar nuestras manos al cielo y decir, gracias Señor por lo que nos espera? Gracias Señor por lo que tú estás preparando para nosotros. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo y habremos de gozarnos de esa herencia que nos habla Pablo aquí en Romanos 8. Pero, y no nos gustan los peros, ¿no es cierto? Atrás de un pero viene una situación de la cual tenemos que considerarla y decimos, ya sabía yo algo, no, parecía demasiado bonito como para ser verdad. Ahora, bendito Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así nos lo dice la Escritura. Y el pero que yo le quiero mencionar y que vamos a estar conversando y enseñando en esta mañana, tiene que ver con una realidad de la cual nosotros ya estamos experimentando en algún momento y ya estamos ya tenemos historia, ya hay otros elementos que ya hemos pasado por eso. Tendremos que sufrir con Cristo
para recibir nuestra herencia con Él. Vea lo que dice el 17. Otra vez, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojalá el apóstol Pablo se hubiera quedado con el versículo hasta ahí. Pero dice, si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La parte de la glorificación de nuestro cuerpo, de nuestra vida, la transformación que hemos de sufrir, eso la tiene destinada el Señor en fondo y forma. Pero, ahí en el medio del versículo 17 nos dice, padeceremos con Él. No nos gusta sufrir. No nos gusta que tengamos preocupaciones, pruebas, estreses, deudas, hermanos o amigos, familiares muy cercanos a nosotros que mueren, que se van con el Señor y que se van en el momento que uno no está esperando que algo así pase. Una persona que se enferma, por ejemplo, y esa persona es una enfermedad terminal, el médico dice cierta cantidad de tiempo, nos afligimos, nos dolemos, oramos, intercedemos, porque al final no pase eso, pero sabemos que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se debe de cumplir, y que Dios ya tiene escrita ese capítulo de nuestra vida. He invitado, aún no sé si está acá con nosotros, he invitado a una persona de la cual he estado orando todos los días. No es de nuestra iglesia, no es miembro de nuestra iglesia, pero me fue referida por una de nuestros miembros fundadores de la iglesia y he estado orando por esta persona. Ha sufrido la pérdida de un familiar y en condiciones absolutamente no deseables. Y este mensaje justamente es para usted. En respeto a su privacidad, no menciono el nombre, pero deseo, anhelo que usted esté aquí escuchando este mensaje acerca de recibir nuestra herencia, pero el significado también de por qué sufrimos, por qué Dios nos lleva a condiciones en la vida de las cuales nosotros no quisiéramos pasar. Mire lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese versículo 18 nos complementa lo que ya nos venía diciendo Pablo en el verso anterior. Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Habla de un proceso que no se puede evitar, es inevitable. Entonces, las aflicciones del tiempo presente, y Pablo sabía, Pablo no me conoció a mí ni lo conoció a usted. Sin embargo, a través del Espíritu, hablando, se recuerda el domingo pasado, hablamos de ese acompañamiento del Espíritu de Dios, no para tenerlo relegado ahí. Está pasando por una circunstancia difícil, lo decía el domingo pasado y se lo vuelvo a insistir este domingo. Hay una circunstancia difícil en su vida. No relegue al Espíritu Santo, háblele y diga, yo necesito de tu ayuda. Ahora lo que vemos en estos versículos, pareciera ser que la expresión que cabe aquí en el versículo 18 es, bueno, si hemos de recibir una gloria venidera que no se compara en absoluto con los sufrimientos que ahorita estoy teniendo, pues entonces vale la pena que nosotros padezcamos de esas circunstancias. Tal vez ya me ha oído usted en otras ocasiones en las que esa expresión vale la pena, vale la penismo, le dicen algunos. No me gusta y para mí casi que no encaja en muchas circunstancias, pero en este caso sí, encaja el vale la pena. Está bien si nosotros sufrimos por un periodo de tiempo, y ya le he compartido también, quiero recalcar en esta mañana, sobre que nosotros no hemos sufrido por causa de Cristo como otros ya están sufriendo por la causa de Cristo. Aquí les recuerdo
nuestras transmisiones de perspectiva bíblica con respecto a la serie que estudiamos antes de la que estamos ahorita de los dones. Estudiamos las bienaventuranzas y allí al final del capítulo 5 nos habla acerca de bienaventurados los que por mi causa os vituperen. Eso es la persecución que algunos de nuestros hermanos ya están padeciendo. ¿Y qué he padecido yo de persecución? En esta semana, me parece que fue el día miércoles, en el que yo solo reposteé lo de un grupo que sigo en las redes sociales acerca de la persecución que podríamos nosotros tener, como que nos hablen, nos pelen. Ese se me vino la palabra, ¿verdad? Que nos critiquen por ser hijos de Dios, por ser seguidores de Jesucristo. En comparación, le voy a hacer dos comparaciones. En comparación como nuestros hermanos en Afganistán están padeciendo, en Siria, en Turquía, en la China comunista, lo que ellos están padeciendo por predicar la palabra de Dios, por esconderse bajo tierra. La iglesia de las catacumbas, que se le llaman en Cuba, por ejemplo, no es nada lo que, es que habló de mí como soy cristiano. Habló de mí. Como soy cristiano, no me dieron el aumento que a todo el mundo le da. Como soy cristiano, como soy hijo de Dios, como soy discípulo, entonces me tienen apartado en mi familia, no me invitan a sus reuniones. Estoy dando el ejemplo, no es mi caso de familia. No me invitarán por otras razones, pero no por ser cristiano. Pero en comparado a eso, de los que han sufrido en otros países, no es nada. Una crítica no es nada. Ahora, tampoco es absolutamente nada cuando nosotros comparamos con ese concepto de la gloria venidera. Así que los versículos del 17 al 25 están destinados a ayudarnos a perseverar en la fe y a no perder nuestra esperanza, sino a permanecer firmes en Cristo cuando estemos atravesando esos momentos de aflicción, esos momentos de soledad, esos momentos de angustia. Pero si yo hubiera hecho tal cosa, y si tal vez me hubiera, que no existen, ya no podemos hacer absolutamente nada más que confiar en el Señor. Vale la pena entonces, seguramente, para llevarnos a la gloria venidera. Así que le quiero pedir que usted preste mucha atención, como ya le he tratado de enfocar en lo que significa ser sujetos a la futilidad de la esperanza. Porque, déjeme leerle aquí, vamos a ver, en el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos está sugiriendo algo aquí, de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra esperanza en este pasaje, para que no seamos totalmente sacudidos por el sufrimiento que debemos soportar. Así que veamos, antes de pasar a mis 3 puntos que generalmente comparto en un mensaje para usted, y que usted lo pueda quedárselo ahí, analizarlo, y si todavía le hace falta volver a escuchar el mensaje, pues usted al terminar hoy domingo, en los siguientes días, usted puede regresar acá. De hecho, hasta no le digo véngase a Facebook, váyase a YouTube, que ahí tiene una mejor edición el video de lo cual nosotros estamos enseñando. Así que parece que nosotros necesitamos ver de cómo Pablo nos está presentando este mensaje en un contexto global, para que veamos lo extraordinario. Pone nuestro sufrimiento en un contexto global. Y digo que es extraordinario porque si estuviéramos buscando ayuda con nuestro sufrimiento, esa no sería la forma en que obtendríamos alivio o fortaleza para soportarlo. Pero aquí tenemos que aprender de Dios. Y no solamente
querer manipular a Dios. ¿Se ha encontrado usted a sí mismo en algún momento en que le quiere torcer el brazo a Dios, como si Dios fuera el que está allí para escuchar nuestras demandas, para darle nuestro listado de peticiones? Esta semana probablemente usted, si sigue tradiciones norteamericanas, probablemente va a reunir a su familia. Nosotros en mi familia lo hacemos y estamos preparándonos para que este jueves aquí en familia demos gracias al Señor, el Día de Acción de Gracias. Vamos con el Señor y le decimos: Señor, si tú me bendices, si tú me sacas de esta, si tú me ayudas con esta deuda, si tú me quitas a esta persona que parece una astillita metida en la yema de los dedos y no se mira, pero sí lastima. Esta persona me está lastimando de esta manera. Si me la quitas, si me das un aumento de sueldo en mi trabajo, sí, entonces yo me voy a comprometer contigo, yo voy a buscarte en la iglesia, no voy a faltar a mis diezmos y ofrendas. Eso es cuando le queremos, eso solo es un engaño para nosotros, torcerle la mano, hace esto pues y yo entonces, yo voy a hacer esto otro, pero primero tú, hazlo tú y luego voy yo. Y de ahí vienen las situaciones que hemos enseñado tanto en la iglesia acerca de la mala visión, mal punto de vista, donde traiga al Señor, siémbrele al Señor y entonces usted va a recibir duplicado, triplicado, 100 veces más. Cuidado con lo que en la forma en que vemos al Señor, porque no podemos dictarle: haz esto, Señor. Si haces esto, voy a hacer esto otro. Si somos los siervos, somos los creados, somos los convertidos en hijos. Se nos dio la potestad, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios, pero no para que Dios esté ahí cumpliendo nuestros deseos infinitos, no como la lámpara de Aladín, ¿verdad? En el que está el genio metido en una lámpara, la frotamos, sale el genio de manera extraordinaria y nos dice: te voy a conceder 3 deseos, pero hay reglas, no me puedes decir, uno de tus deseos no pueden ser de que te cumpla deseos infinitos. Quisiéramos tener una lámpara de esa manera y que eso fuera real, que la historia de Disney, los cuentos de hadas no fueran una realidad. Esto es lo que necesitamos saber sobre nuestro sufrimiento para poder decir con Pablo: vale la pena. Podemos soportarlos. Hay 3 formas en que Pablo pone nuestro sufrimiento en un contexto global y vamos a verlos uno a la vez. Esto es lo que vamos a hacer en esta mañana y en el resto de la semana, mientras usted lee su Biblia, y el próximo domingo completaremos este mensaje de la futilidad de la esperanza. ¿Cómo visualizar los padecimientos que algunas veces nosotros tenemos y que probablemente usted ahora mismo se encuentre con una circunstancia que ya está desesperado? En primer lugar, Pablo nos pone nuestro sufrimiento en un contexto global al decir: toda la creación gime. Toda la creación gime. Porque el anhelo ardiente de la creación, dice el versículo 19, la creación gime. Primero, nos muestra que toda la creación está involucrada en gemidos, en frustraciones, en corrupción y en sufrimiento. Lo dice 3 veces, de 3 formas diferentes. Vea conmigo, por favor, el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está con dolores de parto, aún hasta ahora. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto, aún hasta ahora. La creación entera gime. Aquí no es para que saquemos el adagio popular que dice: mal de muchos, consuelo de tontos.
Pero permítame ser claro de la manera en como Pablo lo está diciendo. ¿Soy el único que sufre? ¿Soy la única persona en el mundo que está padeciendo ciertas circunstancias difíciles? O como lo enseñáramos unas semanas hasta atrás, no querríamos que la vida espiritual fuera en una vida sobre ruedas y en bajada. Y que allá en el fondo del valle que estemos bajando nos esperara toda una acolchonada situación en la que nosotros no nos vamos a estrellar. Pero al vernos así en ese contexto global, la creación entera gime. En otras palabras, no creas que cuando sufres tiene que ver solo contigo y tu situación. Eres parte de un gemido que experimenta la creación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, nos dice el versículo 21. La creación es esclava de corrupción. Tu gemido, mi gemido, nuestro sufrimiento en este mundo son parte de una esclavitud universal a la corrupción. El próximo domingo, los ciudadanos de Honduras estarán ejerciendo su derecho a elegir. Dice también la parte de este derecho y a ser electos. Ya están establecidos los candidatos, ahí están ya. Y probablemente usted ya tiene por quién va a votar. Y usted dice, ojalá que con este candidato las cosas cambien. Y no es cierto que tras un periodo, el otro y el otro y el otro, y la historia de nuestros países, mi país, de la misma manera, nos tenemos tantos desengaños con aquellos que practican la política, con aquellos que le buscaron la manera de cómo usted les prestaba su oído y los trataron de convencer. Y digo trataron porque yo no voto, yo soy extranjero. Entonces, ya usted está convencido por quién va a votar el próximo domingo. Por cierto, escuche a Dios, porque dice su palabra que Él es el que pone y quita reyes. Y que usted y yo tenemos que sujetarnos a nuestros gobernantes. Nuestro sufrimiento entonces son parte de esa esclavitud universal a la corrupción. No se engañe. Su candidato favorito le dijo de que él iba a cambiar totalmente. Y cuando ya llega a esa posición, usted se da cuenta que sencillamente es uno de los más. Es uno más de los otros. Entonces, usted dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo yo caí en la trampa? ¿Cómo yo le creí a ese fulano o fulana de que las cosas iban a ser diferentes? Estamos en este contexto global, estamos nosotros padeciendo gemidos. Toda la creación gime. Tu sufrimiento, en mucho sentido, mi sufrimiento no es meramente personal. Hay una explicación mucho mayor para ello, es parte de algo global. Hay en el mundo de la naturaleza una decadencia, una ruina, una disolución, una desaparición. Y hay algo fuera de servicio y dañino en todo esto. No somos solos, no somos aislados, no soy solo yo, no es solo usted. Y tenemos que tener cuidado de pensar en todo el sufrimiento como si tuviera que ver con algo que hicimos de manera personal. Déjeme leerle el versículo 20 en la traducción del lenguaje actual. Pues todo el mundo, dice en el versículo 20 de Romanos 8, pues todo el mundo está confundido, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Yo hubiera puesto así lo permitió, pero al mundo le queda todavía la esperanza, no solo a la humanidad y no solo a usted o a mí. La Reina Valera lo dice porque la creación fue sujetada a vanidad.
En otras palabras, esa palabra vanidad es la futilidad, la palabra que estoy utilizando para el tema de este mensaje, sujetos a la futilidad de la esperanza. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién es el que la sujetó a esperanza, sino Dios? Pero el mundo le queda todavía la esperanza. A usted y a mí todavía nos queda la esperanza. Por eso es que se dice, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Tal vez usted, pensando en esta época electoral, usted está diciendo, es que yo ya no creo, sí, no vamos a pasar. Esto es lo mismo de siempre. Ya por eso ni voto. Cuidado, que no ejerza su derecho, porque entonces, si votando, de todas maneras pasamos por sufrimientos, por la corrupción del mundo, no votando no tenemos derecho a reclamar. Entonces, lo primero que hace Pablo para poner nuestro sufrimiento en un contexto global y darnos perspectiva bíblica y ayudarnos a soportar nuestra miseria es mostrando que toda la naturaleza está involucrada en este sufrimiento que debemos soportar para heredar con Cristo. Entonces, la creación gime. Eso significa no somos los únicos que estamos en algún momento de sufrimiento. Número 2, el tiempo me está avanzando. Toda la historia está incluida desde la caída hasta la venida de Cristo. Toda la historia. Hermanos del bíblico, este martes recién tuvimos esa lección en nuestro curso de la historia de la iglesia. Nos fuimos a estudiar Génesis. Y luego nos fuimos hasta Apocalipsis, capítulo 21, el mismo que le estoy sugiriendo que usted lo lea. Porque Pablo nos muestra que todo este sufrimiento es histórico y, tristemente, desafortunadamente, no es momentáneo. Es decir, y nosotros los humanos somos expertos en hacer adagios, en escribir adagios para consolarnos a nosotros mismos. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, terminan diciendo, ¿verdad? ¿No soy solo yo? Sí, pero esto es histórico. Desde antes, desde la caída del hombre, hasta que el Señor ponga de nuevo orden a nuestro sistema, a nuestra vida, a nuestra condición individual, a nuestra condición social, a la condición familiar, habremos de experimentar sufrimiento. Como dicen algunos, mire, es que me está lloviendo sobre mojado. Como se me están viniendo de un montón de dichos populares. Me llueve sobre mojado. No he salido de una para entrar a otra. ¿Le ha pasado? Porque a mí me ha pasado. No es solo a usted, a mí también. Y la creación gime. En otras palabras, no solo se apodera de toda la naturaleza, se apodera de toda nuestra historia presente. Lo que Pablo llama en el versículo 18, este tiempo presente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y algunos dicen, ¿cuándo ya viene el Señor? Hombre, que se termine todo esto. Enfermedades que vienen y se quedan. La gripe, la influenza, se quedó. El dengue se quedó. Y el COVID ya se quedó. Ya nos empezamos a acostumbrar a la vida, ¿verdad? De hecho, de los que no se acostumbran a usar la mascarilla, yo soy uno de ellos. Y cuando me toca andar con la mascarilla por más de 4 horas, me empiezo a desesperar. Empiezo a decir, un ratito me tengo que aislar para quitármela y respirar, porque siento que la máscara me afecta incluso hasta en mi respiración. Y solo porque tenemos que usar gel y la mascarilla, todavía nosotros ya querríamos que todo esto se acabara. La vida está más o menos en la normalidad. Los hospitales reportan que ya se ha bajado el número de infectados del COVID. Ya están muriendo menos personas. Ya nos empezamos a acomodar de nuevo. Y por eso aquí está su pastor con ganas de volver ya a la presencialidad de nuestras reuniones.
porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Puede ver esta dimensión histórica de nuestro sufrimiento en las referencias de tiempo a lo largo del párrafo. Por ejemplo, en el versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, hay un evento histórico en el pasado hace mucho tiempo. Luego, el versículo 21, la creación misma será puesta en libertad. Ahí está el punto final del sufrimiento en el futuro. Entonces, entre el pasado lejano y el futuro indefinido, toda la historia es parte de este sufrimiento, de este gemido, de esta corrupción de la cual estamos sometidos. Así que no debemos pensar ni individualmente, ni como familia o como sociedad, que nuestro tiempo son necesariamente señalados para el sufrimiento. Este gemido, esta corrupción, esta futilidad, han estado en el mundo durante toda la historia y lo estarán hasta que Jesús regrese. Y usted y yo no podemos actuar en base al miedo. Hace 2 semanas, hace 2 semanas, compartiendo mi tiempo con mi madre, justamente yo le decía, no podemos obrar en base a miedo. Ay, no voy a ir ahí porque ahí asaltan. Ay, claro, no estoy llamando a la imprudencia. Estoy diciendo que nuestra vida no puede ser condicionada por los posibles padecimientos que nosotros podamos llegar a tener. Sin dejar de ser prudentes, no podemos dejar que nuestra vida sea manipulada por las condiciones del sufrimiento global. Así que deberíamos decir casi toda la historia, porque la tercera forma en que Pablo muestra la dimensión global de nuestro gemido es señalar el hecho de que tuvo un comienzo y que desde este comienzo no es meramente natural, sino judicial. Esto es lo que quiero decir. Miremos el versículo 20 de nuevo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Aquí está el comienzo de la futilidad, la corrupción y el gemido de la creación. Pero paremos un momento. ¿A qué se está refiriendo? No nos perdamos de esto. Este es el punto más importante hasta ahora que podemos aprender de nuestras circunstancias actuales. No tiene trabajo, tiene diagnosticada una enfermedad y le han dado un periodo de tiempo de vida. O le han diagnosticado una enfermedad que lo esclaviza a un medicamento de por vida. ¿Qué manda? Ahí estoy yo. Y sabe que no me acostumbro. Ya voy para 3 años, creo yo, ¿verdad? 3 años ya en estas. En las que yo digo, ya debería de sanar. Es que no me dieron medicamento para sanar, me dieron medicamento para subsistir. Pero Pablo se está refiriendo aquí a la acción de Dios al someter a la creación a la futilidad, al gemido y a la corrupción. ¿Y cómo sabemos que era Dios a quien se refería? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ese del que la sujetó en esperanza, por eso el mensaje, sujetos a la futilidad de la esperanza, fue Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no fue Adán por su pecado? ¿O cómo sabemos? ¿Por qué no mejor le echamos la culpa a Satanás de lo que nos está pasando? Y algunas veces, no sé si le ha pasado, pero yo le confieso, a mí me ha pasado. Yo estoy pasando por esta prueba, por esta dificultad, por este sufrimiento, yo lo estoy por mi culpa. Y como algunos suelen hacer, ¿verdad? Se dan golpecitos en el pecho y hasta tienen la cancioncita, por mi culpa, por mi gran culpa. No estoy criticando.
Es la cosmovisión, es la manera de ver, de cómo, pero entonces no sé, por mi culpa es que estamos pasando esto en la familia. Y sí, hay pecados que tienen consecuencias y nosotros estamos padeciéndola justamente por nuestras malas decisiones. Pero aquí Pablo está diciendo, aquel que la sujetó en esperanza, la creación, no el ser humano, no solo un individuo, no solo una nación, es que yo he escuchado mucho, solo en Honduras pasa esto, solo en Honduras. Pues le voy a decir, no solo en Honduras. Lo que pasa es que no leemos las noticias de Europa y no tenemos acceso a las noticias del Canadá. No sabemos exactamente qué está pasando en Líbano. La creación gime, porque la creación fue sujetada a vanidad. Sabemos esto por las palabras en esperanza, del que la sujetó en esperanza, dice el versículo 20 al final. Sino por causa de aquel que la sujetó. Y en mi caso, mis notas, yo estoy poniendo aquel en mayúscula. Porque ese mismo versículo 20 lo podríamos leer en otra versión, de la traducción en lenguaje actual, pues todo el mundo está confundido. Y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza, nos lo dice en la traducción del lenguaje actual. Satanás no tiene ningún plan para la revelación de los hijos de Dios. Adán no tuvo ningún plan para de revelación para los hijos de Dios, como diciendo, bueno, yo voy a enmendar esto. ¿Ha leído algo acerca en la Escritura sobre que Adán intentando enmendar su error? No, si fue Dios mismo quien le enmendó. ¿Qué hizo el Señor? Mató un corderito porque le hizo pieles, le cosió con ropa con pieles. ¿La piel de qué probablemente, dicen los comentaristas, utilizó? La piel de una oveja. Como un símbolo también que más adelante el Hijo de Dios iría como oveja al matadero. Así que Adán no sometió al mundo a la inutilidad de la esperanza. Adán no tenía ningún plan para la revelación de los hijos de Dios. Tranquilos, no se preocupen, yo tengo la solución. ¿Sabe usted de que hay un síndrome así, verdad? Se llama el síndrome mesiánico. Esas personas que se consideran a sí mismas como las salvadoras de otros. No te preocupes, yo te lo voy a resolver. Personas que piensan que tienen mucha influencia en todos los lugares. Hablando de influencia, si alguien tiene alguna influencia con la Embajada de México, avíseme, necesito de su ayuda. Así que Satanás no tenía ningún plan para esa revelación de los hijos de Dios, que Dios sí tenía a su debido tiempo, a través de Jesucristo. La persona a la que hace referencia en ese versículo 20 es Dios. La creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, es decir, Dios. En otras palabras, Pablo está hablando de lo mismo a lo que se refirió en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, la muerte, el sufrimiento, la futilidad y el gemido vinieron al mundo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que lo haría. Come de este árbol y morirás. Dios se lo advirtió al hombre. Come si quieres, pero vas a morir. De cierto que morirás. La serpiente vino con engaño y le dice a Eva, no van a morir, hombre, van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. Ese era el árbol. Y en tercer lugar, y para terminar en esta mañana, la sujeción a la futilidad es judicial, no solo natural. Hablamos primero, disculpen el ruido. Primero hablamos de la creación que gime, toda la creación gime. Segundo, estamos hablando que toda la historia está incluida desde la caída hasta la venida de Cristo. Pero en tercer lugar, tenemos que considerar que la sujeción a la futilidad es judicial,
no solo natural. Nos lleva a una verdad enorme e increíblemente importante. La futilidad, la corrupción y el gemido de la creación son judiciales, no solo naturales. Son un decreto judicial divino. Come del árbol y te mueres. Son un decreto judicial divino de parte de Dios y no solamente una consecuencia natural de eventos materiales. Claro, hay leyes que se violan, la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Así que no intente tirarse de un piso y pensar que no le va a pasar nada. Eso es parte de la naturaleza, pero las consecuencias del pecado, empezando desde la caída con Adán, comió del fruto prohibido, conoció la muerte. Pero usted dice, pero pastor, Adán no murió, ¿cómo es que, será que Dios mintió? Y esa es la parte en la que nosotros tenemos una visión muy corta, tenemos que verlo en el contexto global. ¿Cómo es eso, pastor, de que por un hombre entró la muerte a todo el mundo? Sí, porque el Creador, Dios, estableció que la semilla habría de germinar en Adán para toda la creación. Así que todas las decisiones de Adán, nosotros estamos pagando también las consecuencias. Es un acto judicial entonces. La segunda ley de la dinámica térmica, por ejemplo, a veces llamada entropía, que el universo se está agotando. ¿No le molesta a usted? A mí sí. ¿No le molesta a usted ese esquema o ese mensaje de algunas organizaciones mayormente de izquierda en donde dicen el calentamiento global, se está derritiendo el polo norte, este clima es consecuencias de la... Y uno dice, pero nunca hablan de qué tenemos que hacer. Hay ecologistas, hay ambientalistas, hay pronaturaleza y pareciera ser que ese tema, usted y yo como hijos de Dios deberíamos de estar bien empapados y diciendo, vamos a hacer todo eso. Y luego conocemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el problema de estar padeciendo las consecuencias del calentamiento global? El universo se está agotando, que ahora tiene una tendencia incorporada al desorden. No es una rareza o accidente natural, es parte del decreto de Dios. Es asombroso cuánto nosotros como cristianos estamos tan desesperados por sacar a Dios del sufrimiento en el mundo que están dispuestos a convertirse hasta en deístas, es decir, a adoptar a Dios como Dios, solo para parar de sufrir. Por ahí hay una secta que dice que tiene eso. Como deísta, una persona pensaba en el universo como creado por Dios y luego se apartaba como un reloj para hacer tic-tac por sí solo. Yo tengo un reloj, me lo regalaron, es Citizen, no usa batería. Tengo otros relojes que tienen batería y al año o 2 años ya les tengo que cambiar de batería. Y hay gente que piensa, no, nosotros somos producto de la casualidad, del Big Bang, de las moléculas, del accidente cósmico, y una vez llegamos a existencia, solitos nos vamos, solito ya está. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios sostiene por su palabra todo el universo. Entonces, algunos solo quieren explicar las situaciones en términos de leyes meramente naturales, no de decretos divinos. Los santos de Dios, usted y yo como hijos de Dios, como herederos y coherederos con Cristo, no nos debemos de consolar con esa visión naturalista, porque esa no es una visión bíblica. La visión bíblica se da allí mismo en ese versículo 20. Todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió, pero al mundo le queda todavía esperanza. La miserable condición del mundo de hoy, su futilidad, la corrupción que padece, el gemido que todos a una sola voz exclamamos, se debe al decreto judicial de Dios en respuesta al pecado. Y solo podemos encontrar salvación en aquel al quien nos ha llamado como coherederos.
el significado de la miseria, entonces el pecado es horrible. Por lo tanto, ese significado de miseria del mundo es que el pecado es espantoso. Todo mal natural es una declaración sobre el horror del mal moral. Así que si nosotros vemos sufrimiento en el mundo, es que es indeciblemente horrible. Debemos de ser estremecidos ante lo indeciblemente horrible que es el pecado contra un Dios infinitamente santo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución entonces al sufrimiento? Pues, número uno, que lo debemos de padecer. Y aquellos que lo padecemos por la causa de Cristo, somos bienaventurados. El significado de la futilidad y el significado de la corrupción y el significado de nuestro gemido es que el pecado que no alcanza la gloria de Dios es espantoso, es repulsivo, más allá de nuestra imaginación. Por lo tanto, debiéramos de rechazarlo. Pero estamos esperando que el mundo sea transformado. No lo será a menos que permitamos que nosotros seamos transformados. A menos que se tenga algún sentido de la santidad infinita de Dios y la indignación indecible del pecado contra este Dios santo, veremos inevitablemente la inutilidad, el sufrimiento de la creación como una reacción exagerada. Pero, de hecho, el objetivo de nuestras miserias, de nuestra futilidad, de nuestro sufrimiento, del gemido que podamos llegar a tener en circunstancias particulares de nuestra vida, es enseñarnos el horror del pecado. Si usted no se ha dolido tanto, si no ha gemido tanto como debiera por causa de nuestro pecado, entonces todavía nos haría falta sufrir más, padecer más. Solo a través del arrepentimiento y del rechazo total del pecado es que nosotros podemos ver la preciosidad de la redención y de la esperanza. Entonces, permítanme un par de minutos más antes que se desconecte en esta transmisión. Resumamos lo que hemos visto, porque la próxima semana estaremos viéndolo, una segunda parte de esta sujetos a la futilidad de la esperanza. Primero, muestra a través de Pablo en la Escritura que la futilidad, la corrupción y el gemido del mundo es un decreto judicial de Dios, la respuesta de Dios ante el pecado del mundo, no como solo una casualidad o una ley de la naturaleza. Dios sometió la creación a esta futilidad. En segundo lugar, muestra que esta sujeción incluye toda la historia, desde la caída hasta la venida de Cristo. Y vamos a padecer estos sufrimientos para que nosotros en nuestra alma anhelemos ardientemente la venida de Cristo. Y cada vez que hablo de la venida de Cristo, usted lo sabe, yo siempre digo, oh, qué dicha que viniera hoy. No hay periodo de la historia que haya escapado o que escape de este decreto de futilidad. Pero bendito sea el nombre de Dios, es temporal. Tuvo un principio, tendrá un final. La creación, nos dice el versículo 21, será liberada de su esclavitud a la corrupción. Y en tercer lugar, nos muestra que toda la creación, no solo una parte de ella, está involucrada en la futilidad. La próxima semana nos vamos a concentrar entonces en el mensaje de la esperanza que leemos ahí en el versículo 20. Versículo 23 nos dice, y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Yo le leí
en la traducción en lenguaje actual, así que probablemente usted vio algunas diferencias de la traducción. Así que terminemos aquí esta mañana. ¿Está cansado de sufrir? ¿Está diciendo hasta cuándo yo voy a estar en esta circunstancia? Permítame orar por ustedes. Permita que el grupo de intercesión, cuando usted comparte una petición y usted no quiere que se sepa su nombre, yo sé guardar esa parte en privado, pero habemos un buen grupo. Sus pastores estamos aquí para ayudarle. Me refiero a su servidor, a mi esposa, al pastor Moisés. Y hay un grupo en el ministerio de intercesión que, por cierto, si usted quiere ser parte, escríbame y lo agregamos. No podemos victimizarnos. No podemos, ay, es que todo lo que yo estoy sufriendo, todo lo que yo padezco, es que mire, no salgo de esta. No se victimice. Aférrese a la esperanza, y de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Bendito Señor, tomamos tu palabra. Venimos humildemente, nos humillamos delante de ti. Señor, aceptamos tu decreto divino sobre el mundo entero con respecto a la futilidad, a la vanidad, al sufrimiento, al gemido, que aún nosotros mismos como hijos tuyos debemos padecer. Vamos a cargar nuestras penas. Vamos a confiar en ti, que tú nos harás traspasar estas pruebas, reconociendo, amado Dios, que lo que nos viene en el futuro, esa esperanza de gloria, esa glorificación de nuestras vidas, habrá de olvidarse totalmente lo que ahora podamos estar padeciendo en el presente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Anuncios. Martes, Instituto Bíblico. Miércoles 4:30, las mujeres tienen su lectura. Están Mujeres y Dios. Únase, mujeres. Están aprendiendo mucho, así como nosotros también los hombres, que nos reunimos una vez al mes. 7 de la noche, no se le va a olvidar, perspectiva bíblica, seguimos estudiando los dones. El jueves a las 5:30, entre chicas. El viernes, el grupo de crecimiento discipular de matrimonios. Sábado tenemos a las 3 de la tarde, Igle Kids. Y a las 5:30 tendremos Conectados, reunión de jóvenes que por la ausencia de la semana pasada, de ayer, estamos nosotros compensando en este sábado para que sigamos nuestro estudio de las 10 virtudes. En ese estamos ahí. Y por supuesto, próximo domingo, usted se está preguntando, pero son las elecciones, ¿va a haber culto? Sí, va a haber culto, vamos a tener en la transmisión, vaya a votar. Llévese su teléfono, conéctese ahí donde esté, no se pierda la bendición. Vamos a tener nuestro tiempo de iglesia en casa a las 10:30, invitándole, por supuesto, a que cumpla con su deber ciudadano. Bendiciones sobreabundantes en su vida.